vamos a hablar sobre el tema de riesgos y oportunidades en los sistemas de gestión integrados. No tengo el gusto de conocerlos a todos y no sé yo en qué etapa están en sus sistemas de gestión. No sé si tienen una sola norma, que ahorita es raro, prácticamente las empresas tienen 2, 3 normas de cumplimiento. No sé, algunos de ustedes quizá ya tengan mucha más experiencia y quizás muchas de las cosas que yo voy a platicar, pues a lo mejor ya las tienen resueltas. Y pues bueno, será una especie como de validar o de ver eh, lo que pues nosotros también estamos haciendo. Habrá personas que tengan quizás algunas dudas, que espero que con esto se resuelva, hablando de riesgos y oportunidades. Habrá otras personas que quizá están en proceso de implementar o de integrar sistemas de gestión con varias normas, en donde pues considero que la información les puede ser útil. Lo que les voy a hablar no es únicamente teoría, o sea, realmente no me voy a enfocar en el tema de la teoría, sí vamos a ver un poquito las bases, que es muy chiquita, pero me voy a enfocar principalmente en cómo hacer una gestión eficaz de los riesgos y oportunidades en los sistemas de gestión, sobre todo cuando ya tenemos que cumplir con varias normas. Y ahí, contrario a lo que se puede pensar de que debería ser muy complejo, en realidad a la larga y con los conceptos claros, es mucho más sencillo cuando están integrados, ¿no? Pareciera que no es lógico, pero en realidad ahorita lo vamos a ver. Entonces, me voy a enfocar en las cosas prácticas que estamos haciendo y cómo estamos resolviendo el tema de riesgos y oportunidades. Les comento, hay muchas maneras en las que se puede atender este tema, pero pues les voy a platicar tal cual lo estamos haciendo nosotros en distintas empresas en varias partes, ¿no? Bueno, aquí pues bueno, es explicar las buenas prácticas para lo que es el análisis, la evaluación de los riesgos y oportunidades en los sistemas de gestión integrados, pues basándonos en estas normas, el 9, 14, 22, 45, pero en realidad pudiéramos agregar más, ¿no? La 28,000 de seguridad de cadena de suministro, la 27,000 para lo que es seguridad de la información y otras tantas normas más, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de estas 4 que son, digamos, las más conocidas, sobre todo la 9 y la 14. La 22 es para inocuidad y 45 para seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Algunos de ustedes quizá tengan también el cumplimiento de la IATF para automotriz, quizá tengan algo en cadena de suministro, etcétera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en estas 3, en estas 4 y van a ver que la lógica hacia las otras es la misma. Bueno, antes de empezar, el tema de riesgos y oportunidades ya viene desde hace algún tiempo, sobre todo las normas ISO, las 9014 que cambiaron en el 2015, incluyen la parte de riesgos. Aquí a mí se me hizo un cambio bien interesante. Antes de estas versiones, teníamos en estas 2 normas y en otras la parte de acción correctiva y acción preventiva. Acción correctiva la hacíamos pues ya que nos había sucedido un problema y analizábamos las causas y tomábamos acciones. Pero las acciones preventivas siempre era un poquito complejo para las empresas hacerlo porque o no se documentaban o cuando se hacían no sabíamos que estábamos haciendo una acción preventiva y era un poquito difícil cumplirlo. Entonces, se quita esta parte de acción preventiva, al menos de estas normas, en IATF para los que son de automotriz, ahí sí seguimos teniendo acción correctiva y acción preventiva, ahí sigue igual. Pero en estas normas se quita la parte de acción preventiva y entonces se incluye esta parte de riesgos y oportunidades, lo cual a mí se me hizo mucho más completo y mucho más sistemático. Y de hecho, bien aplicado el tema de riesgos y oportunidades, ojo aquí para los directores o para los que están trabajando con la dirección, en realidad esta parte de riesgos y oportunidades, además de ser un muy buen sustituto de lo que fueron las acciones preventivas, en realidad se está volviendo una planeación estratégica del negocio. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es solo el tema de riesgos, sino si se le da la dimensión adecuada, estamos hablando de una pequeña planeación estratégica muy bien estructurada, ¿no? Entonces, y ya todas las normas, la 19,011 para auditorías, ya casi todas las normas incluyen esta parte de riesgos, ¿no? Bueno,
¿Dónde me pide que en estas normas que tenga que hacer un análisis de riesgos? En la 9, 14, 22 y 45, en el 6.1, 611, ahí me pide que debo determinar, que al planificar mi sistema, debo considerar algunas cuestiones en lo que es el contexto, lo que la mayoría pues hace un FODA, ¿no? Partes interesadas, que son los requisitos que me piden las partes interesadas, que es empleados, gobierno, accionistas, proveedores, etcétera. Y el alcance del sistema. Para los que se saben las normas de memoria, pues el 4.3, que es el alcance, en la 14.000, por ejemplo, no lo pone como 4.3, lo pone más abajo y dice, debes determinar los riesgos y oportunidades del alcance de tu sistema de gestión, ¿no? Pero a grandes rasgos, prácticamente las normas me piden que considere el contexto, partes interesadas y el alcance de mi sistema, ¿sale? Para determinar los riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, en el 611 de estas normas, de estas 4 normas, ahí me dice que debo de considerar los riesgos y oportunidades basándome en esto, ¿va? Basándome en estos 3 puntos. A manera conceptual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a pensar ahorita en una norma, ¿no? Entonces, yo hago mi contexto, que como les digo, normalmente hacemos un FODA, que la norma dice considera los aspectos externos e internos, y luego más abajito viene una nota que dice positivos y negativos. Entonces, si lo traducimos al FODA, pues estamos hablando de aspectos externos en un FODA, que son las oportunidades y amenazas, son aquellas cosas que tú no hiciste nada para que sucedieran, pero ahí están. Y aspectos internos, que son las debilidades y fortalezas, esas son internas, ¿no? Entonces, para hacer mi análisis de riesgos y oportunidades, pues debo tener ya claro mi contexto. La otra parte son mis partes interesadas, en donde digo, ¿cuáles son las partes interesadas? Pues clientes, accionistas, proveedores, empleados, ¿va? Y del lado derecho tengo pues los compromisos que tengo con ellos, ¿no? Con el cliente pues entregarle productos de acuerdo a las especificaciones, con los accionistas entregar los resultados económicos que esperan, porque pues, la única razón de ser de las empresas es generar utilidades, ¿no? Los proveedores que esperan, pues que le diga las especificaciones claras, etcétera. Aquí puedo agregar en esta parte, en esta sección, los requisitos que tengan que ver con calidad, con ambiental, con inocuidad y con seguridad de salud en el trabajo. No tengo que hacer un cuadrito de esto o una identificación de necesidades de las partes interesadas por segmento, ¿no? Aquí puedo integrarlo todo, ¿no? Entonces yo puedo tener este esquema de partes interesadas en donde tengo para los clientes los requisitos de calidad, ambiental, seguridad y tal, ¿no? Entonces, de aquí ya tengo un solo documento. También aquí en la parte del FODA, hay empresas que hacen su FODA en base a calidad, pero también puede ser, oigan, vamos tomando en cuenta estos enfoques, la parte ambiental, la parte... Pues, aquí en el FODA pueden hacerlo separado, pero también pueden hacerlo integrado. Oye, considera tus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas en temas ambientales, en temas de inocuidad, de acuerdo a los sistemas que tengan. Entonces, hay empresas que se les facilita hacer todo integrado, hay quienes quieren hacerlo por partes. Ahí no pasa nada. Pero en esta parte de partes interesadas, ahí la sugerencia es que esté todo integrado. Te facilita muchísimo. Y la otra parte es el alcance de tu sistema de gestión. ¿Qué abarca tu sistema de gestión? Aquí, pues, un mapa de procesos, o sea, los procesos principales, las ubicaciones, no sé, las 2 plantas que tienes, o las sucursales, o el alcance de tus ubicaciones y obviamente tus documentos, ¿no? Digamos que aquí está todo el alcance de tu sistema de gestión. Entonces, ya que tengo el contexto, partes interesadas y el alcance de mi sistema, ahora sí, la norma me dice, de estos 3 identifica tus riesgos y oportunidades. Ok, entonces me voy por pedacitos. Del contexto, voy a ver qué riesgos y oportunidades encuentro. Normalmente los riesgos pues van a estar basados en las amenazas y en las debilidades, normalmente. Y las oportunidades van a estar basadas en las oportunidades externas y en mis fortalezas, ¿vale? Entonces,
De ahí veo, oye, ¿qué debilidad tengo? Oye, pues mis instalaciones ya están muy viejitas. Puedo, si soy de alimentos, puedo tener problemas de inocuidad. Ah, bueno, ahí tengo un riesgo. Oye, ¿sabes qué? Se está viendo el mercado para tal producto, o puedo dar mejores servicios por tal cosa. Ah, pues es una oportunidad. Entonces, voy documentando mis riesgos y oportunidades. Ya que terminé de analizar el FODA, ahora me voy al siguiente input, que es partes interesadas. Aquí en partes interesadas, casi la pregunta que yo les sugiero es, ¿qué riesgos tengo de no cumplir los compromisos con mis partes interesadas? Que no cumpla con las utilidades, que no cumpla con la inocuidad, con la calidad, que no cumpla con mis empleados. ¿Qué riesgos tengo en el mediano y largo plazo de que no cumpla con alguno de estos requisitos? Ese es el enfoque aquí. Esa es la pregunta que me hago. ¿Va? Y también, ¿qué oportunidades tengo de mejorar, por decir algo, la satisfacción del cliente, de mejorar las condiciones de los empleados, porque tengo alguna fortaleza o alguna oportunidad que aprovechar? ¿Va? Y luego me voy a mis procesos para ver si en alguno de los procesos tengo algún riesgo que me impida lograr el objetivo de ese proceso. ¿Sale? O qué oportunidad tengo, porque tengo una fortaleza en un proceso que me puede traer beneficios o puedo aprovecharlo. ¿Sale? Okay. Aquí el primer punto que me gustaría comentarles es que cuando ustedes hacen esto en este orden, casi cuando llegan al final, ya son muy poquitas cosas las que salen en los procesos. Porque si arriba ya viste que tenías un problema de infraestructura, lo pusiste como un riesgo, pero eso está relacionado al proceso de mantenimiento. Entonces, el proceso de acá abajo ya está tomándose en cuenta ya. A lo que voy con esto es que cuando a ustedes hacen ese barrido de esta manera, ya abajo en los procesos es muy poquito lo que sale. Se los comento porque he llegado a empresas en donde hacen la primera parte, después partes interesadas, y luego abajo quieren rellenar con muchísimas cosas. Entonces he visto matrices en donde ya que hicieron bien lo del contexto, ya que hicieron bien partes interesadas, abajo ponen, pues que no hagamos bien la factura, que se entre, sí, pero esas son cosas del día a día. No lo pongas aquí porque te vas a volver loco con muchas cosas que son del día a día y que no entran en esta parte estratégica de riesgos y oportunidades. Entonces, no te dé miedo cuando llegaste a analizar proceso por proceso y ya no sale nada, porque ya salió arriba, ya salió mantenimiento, ya salió ventas, ya salió recursos humanos con riesgos, porque hay mucha rotación, porque hay muchos accidentes, porque la gente no está capacitada adecuadamente. Entonces, ahí interviene y ya se identificó y ellos tendrán que atenderlo. Entonces, no se agobien y no documenten cosas que son del día a día aquí, porque entonces pierde la parte estratégica esta herramienta y se vuelven a, pues que el producto salga mal en control de calidad. Pues sí, pero si hay un riesgo mayor, tómalo en cuenta abajo, pero no en esta parte. Aquí ya cuando llegas a los procesos, ya casi todo lo barriste. Eh, espero ser claro en esto, porque esto a veces me ha tocado ver que tratan de exprimir mucho abajo y ya todo lo estratégico está arriba. Espero haber sido claro en esto y que les sirva el comentario. Ok, después, ya que identifiqué mis riesgos y oportunidades, pues lo voy a pasar a un formato. ¿Qué formato? Pues el que te guste. En la norma 31010, que es la de riesgos y oportunidades, que es la de riesgos, pues te hace referencia a varias metodologías, pero no te dice un formato. Lo que sí les puedo decir es que las cosas entre más sencillas y más claras, mejor. Los formatos de Excel, entre menos columnas, mejor. ¿Va? No, hay un límite entre ser muy práctico y ser muy ineficiente. Entonces, cuiden mucho esa línea de, sí, oye, tengo toda la información, sí, pero es tanta que en realidad ya después nadie la quiere ver. ¿Vale? Entonces, yo diseñé este formato, ya tenemos usándolo
6 años y nos ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, ¿aquí qué pongo? Si yo tengo un riesgo aquí, pues lo paso aquí, aquí en esta parte de riesgos. Y si se fijan del lado izquierdo, ¿qué tengo? Los riesgos que identifiqué en el 4.1. Voy a tratar. Los riesgos que identifiqué en el 4.2, en lo azulito, y los riesgos que identifiqué en los procesos. Que les digo, casi la mayoría, el 80%, me van a salir en el 4.1. Acá me va a salir un 10%, 15% en el 2, y ya un 5% me va a salir acá, porque ya los procesos ya estoy atacando desde arriba. Entonces no se agobien de que abajo ya no me salió nada. Así es. Y bueno, lo que yo hago es que es el mismo formato, lo único es que separo riesgos en un formato y oportunidades en otro. Es el mismo formato. Nada más los separo, porque si los dejo en el mismo, tendría que poner en una fila riesgos y oportunidades y cancelar el renglón que no es un riesgo y no es una oportunidad. Entonces, a mí se me ha hecho práctico el mismo formato solo en 2 hojitas, ¿va? Entonces, ya identifiqué mis riesgos y oportunidades, ahora las documento. ¿Va? Aquí otro tip importante al momento que ustedes redacten los riesgos y oportunidades. ¿Cómo ven estos riesgos? Yo identifiqué estos riesgos. Que puedo tener rechazos de producto terminado de los clientes, ¿ok? Puedo tener multas de las autoridades ambientales por incumplimientos ambientales, ¿no? Lesiones graves en la espalda y piernas del personal de almacén y de producción. Esos son riesgos, sí, pero si a mí me entregan un análisis de una identificación de riesgos con esta redacción, se me hace casi imposible definir acciones. Porque me dicen rechazos de producto terminado a los clientes. Ok, ¿por qué? ¿Está mala calidad del producto? ¿Se los entrego tarde? ¿Está caro? Si lo dejo así, la verdad les va a ser imposible hacer un plan de trabajo para atender esos riesgos, ¿va? Es más, casi les diría, ni te pongas a hacer un plan de trabajo porque puedes empezar a hacer muchas actividades que ni siquiera sabes si van a eliminar estos rechazos. Entonces, esta parte de la redacción es bien importante a la hora que determinen sus riesgos y oportunidades. Vean esto, ¿qué opinan? Es muy importante que cuando ustedes redacten sus riesgos, o sea, la mayor consecuencia que puedo tener, indiquen cuál es la razón por la que estás considerándolo un riesgo. Cuando tú indicas la razón o la causa, entonces es fácil hacer un plan de trabajo. Fíjense aquí en el primer ejemplo. Si yo nada más dejo rechazos de producto terminado a los clientes, pues me lo dejas muy abierto. Pero ya cuando digo, el riesgo que tengo es que voy a tener rechazos de producto terminado de los clientes por la mala identificación del empaque del producto. No fue por control de calidad del producto. No fue porque entregué tarde, no es por el precio, es porque estoy etiquetando mal o que pongo una etiqueta por otra o pongo información en la etiqueta equivocada. Ya entonces para mí es fácil tomar acciones. Sí, sí, espero estar siendo claro. Siguiente ejemplo, multa de las autoridades ambientales por incumplimientos. Pues sí, pero son muchas normas. Sí, pero cuando yo digo, multas de autoridades por incumplimiento de la norma ambiental tal, en esa es donde tengo un problema. ¿Por qué? Porque me pide quizá una infraestructura que no tengo, que implica un gasto y pues tengo que verlo ahí. Entonces es mucho más fácil atender. Y el último, lesiones graves en la espalda y piernas del personal almacén por malas prácticas en el manejo manual de bultos. Se me están lastimando porque la gente no le ha dado la técnica de cómo tiene que levantar cargas manuales. Ya es diferente. Entonces, aquí la siguiente recomendación es que hagan la redacción como está del lado derecho. Si no indican por qué estás viendo ese riesgo, no vas a poder tomar acciones. Se te va a hacer muy complicado. Pero cuando ya lo acotas, es mucho más fácil determinar las acciones y los recursos.
Espero que esto sea claro. Y aquí estoy riesgos, pero igual en oportunidades, mismo tema. En oportunidades, ¿qué puedo ganar? Ah, pues puedo obtener la certificación de industria limpia. Pues si lo dejo así, pues está bien, pero ¿por qué? Ah, porque ya se cuenta con el cumplimiento de todas las normas ambientales aplicables. Ah, pues está muy bien. O sea, entonces sí es viable, sí puedo aprovechar esa oportunidad. El segundo, por ejemplo, aumentar la ergonomía y comodidad del personal del área de químicos y disminuir su equipo de protección personal. Pues está bien, estaría muy bien que ya no traigan tanto equipo de protección personal. ¿Pero por qué? Ah, puedo hacerlo al utilizar productos menos dañinos para la salud e instalando extractores para disminuir la concentración de vapores. Ah, ok. Si yo mejoro mi infraestructura, mis extractores, le cargo menos la mano al equipo de protección personal de la gente. Y como está en la pirámide de seguridad, primero tengo que trabajar en la infraestructura, luego en los procesos y al último en el equipo de protección personal. Porque a veces lo que queremos es que la gente traiga una escafandra, un casco, pero trae eso 8 horas. Es muy pesado. Entonces, si yo tengo que ponerle una máscara para que la traiga 8 horas, porque la concentración de gases es muy alta, ¿qué pasa si yo pongo un extractor en donde bajo la concentración de gases? Ah, la máscara que tiene que usar es mucho más sencilla. Entonces, tengo una oportunidad de que si mejoro mi infraestructura, manejo otros productos, en lugar de, no sé, puedo usar algo que es base agua en lugar de base solvente, le bajo al equipo de protección personal y logro mayor comodidad de las personas. Entonces, es el mismo tema, pero es muy importante que cuando me digan el riesgo o la oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué puedo tener ese riesgo? ¿Qué lo causa? ¿O por qué puedo aprovechar esa oportunidad? Esto que pongo es parte de la redacción. Entonces, para mí, cuando ya tengo esto, se me hace muy fácil. Con esto, pues no sé qué hacer. ¿Por qué puedo obtenerla? Porque hay apoyos del gobierno, porque a alguien se le ocurrió, porque el compadre tiene industria limpia y yo también quiero. Ah, no, es por esto. ¿Sale? Entonces, ese es clave para que realmente cuando ustedes determinen sobre cuáles van a actuar, sepan bien por qué, ¿va? Bueno, esto que está acá, los riesgos y oportunidades, ya les paso a mi matriz, ¿no? O sea, aquí paso uno, por ejemplo, rechazos de los clientes y aumentar la ergonomía. Lo que hice ya, estos riesgos que identifiqué, ahora los paso a mi formato. Aquí están. Segundo comentario y segundo o tercer tip. Fíjense cómo ya acomodé la matriz de manera diferente. ¿Qué pongo en fuente? Contexto, partes interesadas y procesos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Que este de rechazos de producto terminado o este de aumentar la ergonomía, es algo que tiene que ver quizá con mi contexto, quizá con partes interesadas y con algún proceso. Entonces, aquí ya simplifican mucho el sistema. ¿Por qué? Porque de repente quieren ver, no, dame los riesgos que identificaste en el proceso de mantenimiento y dame los riesgos que identificaste en compras y dámelo, no, espérame, a lo mejor ya desde aquí yo ya estoy diciendo, mira, esto tiene que ver con el contexto, tiene que ver con partes interesadas y tiene que ver con el proceso de mantenimiento. Entonces ya le di la vuelta, ya simplificó un poquito. Lo mismo abajo. Esto de ergonomía, pues tiene que ver con partes interesadas. A lo mejor no salió en el contexto, pero tiene que ver con parte interesada que son mis empleados. Y aquí salió, está relacionado el proceso de seguridad e higiene o EHS. Ok, entonces los marco los dos. O alguien puede aquí en la fuente, en lugar de poner fuente, puede poner aquí el contexto, partes interesadas y luego ya nada más ir marcando ese riesgo o esa oportunidad con qué está ligado. ¿Sale? ¿Qué es este comentario que pongo aquí? ¿Va? Entonces, de esa manera, pues ya cuando me voy a enfocar en aquellos riesgos y oportunidades que son más relevantes y los relaciono con el contexto, con las partes interesadas o con el proceso involucrado, si es que aplican los tres.
A lo mejor nada más aplica uno, a lo mejor aplican dos, ¿va? Ese es otro tema bien importante para simplificar. Luego, cuando ustedes hacen la identificación aquí de riesgos y oportunidades, les puede salir una lista de muchas cosas, ¿va? Pero es importante hacer una valoración y decir qué de todos los riesgos y qué de todas las oportunidades voy a atender, porque a lo mejor me salen 50 o 10 o 20, pero no las puedo atender todas, voy a priorizar. Entonces, aquí en la siguiente, donde dice valoración de riesgos, pues hay de estas tablitas que hay un montón, todo, y hay gente que es muy creativa para hacerlas, en donde pone la severidad. Oye, pues, ¿qué tan severo es el riesgo? Insignificante, menor, moderado, mayor. ¿Y qué probabilidad hay que se dé? Pues casi con certeza. Y ya me da un cuadrante. Dependiendo del cuadrante, ya veo si asumo el riesgo o si lo voy a atender, etcétera, ¿no? Es como para priorizar. Lo mismo tengo una tablita para oportunidades, que es igual, nada más que en lugar de decir severidad, digo beneficio, porque en una oportunidad quiero aprovechar un beneficio y en la de riesgos quiero evitar un riesgo. Entonces, oye, ese beneficio, qué tan bueno es? ¿Es insignificante, menor o muy alto? ¿Y qué tan probable es que lo pueda hacer? Pues casi con certeza, probable, etcétera. Y ya dependiendo de dónde queda, eh, voy a priorizarlos. Es decir, no tengan miedo de tener muchos riesgos y oportunidades, no pasa nada. Aquí es donde tienen que priorizar. Recomendación, cuando hagan la priorización aquí, háganla con el director general, con el que toma las decisiones. Si no lo hacen así, van a trabajar doble, porque la visión que normalmente tiene el director general es diferente a la que tienen los gerentes, los jefes y no se diga más abajo. Entonces, no tiene caso, a mí me tocó en las primeras veces hacer este análisis y priorizar, y cuando llega el director nos volteó todo de cabeza. Casi por ahí no van las cosas, las prioridades son estos, vamos a trabajar en eso. Entonces, es una excelente oportunidad para que la dirección y ustedes se alineen. Recomendación, no hagan esta valoración de riesgo si no está el director, porque todo lo que determinen a lo mejor no se hace. Y él les puede marcar la prioridad de lo que se tiene como visión. Por eso digo que aquí empieza un proceso bien interesante de planeación estratégica. ¿Sale? Espero haber sido claro con esto y no les pase lo que me pasó a mí dos veces, que trabajamos doble y nos voltearon de cabeza esto, pero cuando lo haces con el director, alinea muchísimo a la organización. Bueno, pues ya voy construyendo toda la matriz, ¿va? Y aquí voy poniendo todos los riesgos y lo voy valorando, etcétera. Fíjense que agregué aquí, pero estamos diciendo que queremos integrarlo, entonces así como integré la fuente de decir, mira, esto tiene que ver con el contexto, pero también con partes interesadas y con el proceso tal, agregué una siguiente columna, pueden hacerlo como quieran, con colores, como sea, hay gente muy creativa para eso, y puse enfoque. ¿Qué significa? Quiere decir que este tema de rechazos de producto de los clientes por una mala identificación del empaque tiene que ver, aquí según lo hubiera marcado, con partes interesadas, con el proceso de almacén, no sé, o de calidad, pero tiene que ver con ISO 9, tiene que ver con calidad y tiene que ver con inocuidad, si es una empresa de alimentos. Si no son de alimentos, pues no, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo vendo alimentos, vendo X cosa, y pues si va mal identificado, puedo tener un problema de inocuidad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es un producto y va a otro. O estoy diciendo, a lo mejor mi error está en las fechas de caducidad, o en algo, o en mi vida de anaquel, bueno, que es lo mismo. Entonces, me va a afectar, este riesgo me afecta en 9,000 y me afecta en 22. ¿Sale? Me voy con el siguiente. Esta oportunidad de aumentar la ergonomía y quitarle equipo de protección personal al personal para que esté más cómodo, trabaje mejor, porque mejoré mis instalaciones. Pues tiene que ver quizá con partes interesadas, que son mis empleados. Tiene que ver con el área de EHS, que es Seguridad y Salud en Trabajo. Y este enfoque, pues no es de calidad,
no es de inocuidad, no es de ambiental, es de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo aquí un enfoque en donde tengo calidad, inocuidad, aquí lo pongo. Entonces, de esta manera, fíjense lo que estamos haciendo. Un solo riesgo, una sola oportunidad, ya la estoy relacionando con las fuentes y con mis enfoques. En alguna ocasión estuve en una empresa y cuando me muestran su análisis de riesgos, ellos tenían, es FSC, entonces tenían FSCQ, que es inocuidad y la parte de calidad. Entonces tenían 9,000, tenían 22 y estaban trabajando también en ambiental. Y por ahí venía la 45. Cuando me muestran el archivo de Excel, eran más de 30 y tantas páginas de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque tenían 10 procesos. Y luego, a ver, analízate compras, recursos humanos, analízate tus riesgos de ambiental. Ahora analízate los riesgos de inocuidad. O sea, y todo salía repetido, ¿no? Pero administrarte, o sea, era muy complicado. En realidad no, todo queda en esta misma matriz. Aquí tengo los enfoques y aquí tengo las normas. Y a la hora que defino un plan de trabajo, pues en realidad esto que estoy atendiendo aquí, que tiene que ver con calidad, con inocuidad, con ambiental o X, y además tiene que ver, lo atiendo una sola vez, entonces optimizo procesos. Y además, como les digo, se vuelve estratégico. Espero que esto les sirva y esto sea claro, porque aquí les puede, para muchos, simplificar mucho su sistema. Bueno, ahora voy a un último tema, ya casi con esto concluyo. Miren, las normas, hay una parte importante en donde las normas, algunas de ellas, sobre todo, por ejemplo, ambiental, o algunas de ellas me dice que tengo que analizar los riesgos y oportunidades de mis aspectos e impactos ambientales o de mi parte legal, o ver los riesgos en mi tema de peligros y riesgos de inocuidad, etc. Por ejemplo, en calidad podemos desarrollar una MEF o algo que es un análisis de riesgos también. O sea, la MEF es un análisis de riesgos. Y hago una AMEF, un plan de control. Para 14 hacen su matriz de aspectos e impactos ambientales, que es un análisis de riesgos. Peligros, para 22, pues hacen su análisis de peligros y de ahí determinan cuáles son puntos críticos de control y hacen su plan HACCP, aquí hasta abajo. Para la parte de 45, hacen su matriz de peligros y riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Okay. Después, por ahí sale, oye, es que yo tengo que determinar los riesgos de aquí y a veces me ponen lo mismo en la matriz de riesgos. Fíjense este último comentario, este último tema, ¿a qué se refiere? Tú tienes esto aquí para cada una de estas normas. ¿Cómo haces el análisis de riesgos? Ah, de esta manera. Aquí tienes estas matrices. Después, ¿cómo lo relaciono con el análisis de riesgos? Ah, de esta manera. El análisis de riesgos lo ves desde arriba. Tienes que ver qué está pasando en temas ambientales, aspectos, que en un mediano o largo plazo puedan disminuir el desempeño ambiental o de calidad o de inocuidad o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sale? Pero con este enfoque, miren. Estas matrices de abajo tienen un enfoque operativo. Ellas son del día a día. Oye, ambiental, pues todos los días tengo que hacer la medición de la luz, tengo que separar residuos, tengo que, inocuidad, pues tengo que hacer las limpiezas, tengo que hacer, son cosas del día a día, día a día, a día. Cuando ustedes revisan esto de abajo desde el punto de vista de riesgos y oportunidades, tienen que ver qué cosas pudieran afectar el desempeño ambiental o de calidad o de inocuidad en el mediano y largo plazos. No tienen que repetir lo que ya hicieron abajo arriba. Se los comento porque en algunas empresas me ha tocado ver que hacen eso. Entonces terminan repitiendo lo de abajo. Y lo repiten no porque estén tan mal, porque en realidad esto de abajo es un análisis de riesgos. Una MEF es un análisis de riesgos. Una matriz de aspectos e impactos ambientales son riesgos. Un análisis de peligros es riesgos, o sea, está bien, pero es a nivel operativo. Cuando lo haces a nivel estratégico,
tienes que ver en qué puedes fallar esto que está abajo o en qué lo puedes mejorar. Es como verlo desde arriba. Por eso digo que el análisis de riesgos y oportunidades es un tema estratégico. Casi yo le hubiera puesto planeación estratégica, porque me va a decir qué tengo que resolver en el mediano y largo plazo. Y lo de abajo es a nivel operativo. Entonces, no confundan esas dos cosas. Los dos son análisis de riesgo, sí, los dos. Por eso está la confusión. Pero uno es a nivel operativo y el otro es a nivel estratégico. Cuando yo hago el análisis de riesgos de ambiental, que la norma 14.000 me dice que tengo que analizar los riesgos de mi tema, de mis aspectos impactos ambientales y mis temas legales, lo hago de esta manera. Ahí les va el tip. Me voy a ir a la de ambiental directo, ahorita que es la que les estoy platicando. La pregunta que yo me hago es, ¿qué riesgos observo de que puedan aumentar mis aspectos e impactos ambientales en el mediano y largo plazo? Esa es la pregunta que me hago. Aquí tengo mi matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿va? Pues ahí está funcionando y todos los días hago separación de residuos. Ahí está funcionando, pero desde arriba lo estoy viendo a ver, ¿qué puede hacer que yo tenga más aspectos e impactos ambientales? Ah, que ya mi maquinaria esté muy vieja y empieza a tener derrames, que mi infraestructura ya esté fallando, que no, estoy viendo cosas, que está entrando mucha gente nueva y no está capacitada en tema de separación de residuos o no tiene conciencia ambiental. Entonces estoy viendo a otro nivel qué me puede afectar en esta parte. Y lo mismo para calidad. En el tema de oportunidades, también esta pregunta. ¿Qué oportunidades veo que puedan reducir mis aspectos e impactos ambientales en el mediano y largo plazo? Fíjate que hay esta tecnología o no sé, ahorita el tema de paneles solares, ¿no? Oye, fíjate que si metemos paneles solares, vamos a reducir el tema de consumo y tal. Ahí tengo uno. ¿Qué veo en el mediano plazo que me puede mejorar eso? Y así me puede ir todo, con cada uno. Por eso puse 9,000, lo mismo. ¿Qué cosas veo que pueden mejorar que pueden mermar mi calidad? Y en oportunidades, ¿qué cosas veo que pueden mejorar la calidad? Ambiental ya lo vimos. Aquí, pues, sin inocuidad, cada uno debería llenar, ¿no? ¿Qué riesgos observo que puedan aumentar qué? Mis peligros de inocuidad, mis peligros químicos, físicos y biológicos y radioactivos, ¿no? ¿Qué puede aumentar? Pues otra vez la infraestructura, que estamos manejando nuevos materiales que antes no teníamos y ahí puede haber un riesgo de contaminación, que es, no sé, que hay una escasez de cierto material y voy a tener que meter otro, ¿va? Y al revés, ¿qué oportunidades veo que puedan reducir mis peligros? Oye, pues hay esta nueva tecnología que ya permite hacer un escaneo sin que tenga que tocar la mano, el producto con la mano el operador. ¿Se entiende? Entonces, esto es a nivel estratégico y esto es a nivel operativo. Por eso a veces estaba la confusión. Y es que en 14 me dice que yo tengo que evaluar los riesgos y oportunidades. Sí, pero a este nivel, a nivel estratégico, no a nivel operativo, no lo dupliquen arriba. Va. Bueno, y la última parte, ya por también el tiempo, es ¿qué sigue? Pues ya cuando ustedes han determinado bien sus riesgos y ya del lado izquierdo tienen su enfoque, fuente, ya no se preocupan por eso, porque ya lo están cubriendo, ya valoraron qué riesgos y oportunidades van a atender de todas, porque pues, no hay recursos ilimitados para atender todas, ya priorizaron cuáles. Ahora sí, definen acciones. Pues voy a meter esta tecnología, voy a hacer un presupuesto para esto, voy a capacitar, ya vienen las actividades que a realizar, el responsable y la fecha. ¿Qué sigue después? La más difícil de todas, la más difícil de todo lo que les he explicado, la más difícil es el seguimiento. Esa es la más difícil. Todo lo demás lo hacen con cierto entusiasmo, pero el seguimiento ahí es donde se nota la mano del director de una empresa cuando las cosas tienen seguimiento y cuando no. Entonces aquí no quiero echarle la bronca a los directores, pero cuando el director le interesa algo, le da seguimiento y no lo suelta. Entonces, si esto lo ve estratégico, esto no va a soltar. Esa es la parte más difícil del seguimiento. Y la otra, que lo necesitan como un requisito para la revisión por la dirección, es evaluar la eficacia. Si yo fuera el director general de tu empresa, te diría, ok, me dijiste que había este riesgo, esta oportunidad, te di lana, te di tiempo, ¿cuáles son las cuentas que me das? ¿Disminuyó el riesgo?
¿Se aprovechó la oportunidad o nada más gastamos tiempo y dinero y no sucedió nada? ¿Sale? Entonces, esta parte del seguimiento y evaluar la eficacia tiene mucho que ver con la dirección, pero si la dirección ve esto como estratégico, porque en realidad se vuelve un plan estratégico, le va a interesar mucho darle seguimiento a todo esto, ¿sale? Entonces, ese es otro tema por ahí que es importante involucrar al director en esta parte, ¿no? De tomar decisiones y los seguimientos. Pues bueno, espero que esto haya sido claro. Lo traté de explicar lo más concreto posible, pero con los puntos que yo considero más importantes y que veo en las empresas que, pues le batallan un poquito más y cuando tienen sistemas de gestión integrados, pues sienten que es muy complejo y en realidad se va haciendo más sencillo si lo haces de esta manera, ¿no?